sientes que el tiempo ya no pasa, sino que pesa. Te levantas por la mañana y en lugar de la explosión de energía que recordabas de la juventud, lo que encuentras es un cuerpo que protesta. Las cervicales tensas, la espalda que duele sin motivo, esa fatiga que ni con 8 horas de sueño se disipa. Las enfermedades ya no son eventos lejanos, sino visitantes que se instalan. Un resfriado que dura semanas, una digestión que se convierte en tortura, dolores que van y vienen como mensajeros de un declive que no quieres aceptar. Miras al espejo y no reconoces esa mirada apagada, esa piel que perdió brillo, esa postura que se encorva como rindiéndole pleitesía a los años. La vitalidad, esa compañera que creías eterna, se desvanece gota a gota, como agua entre los dedos. Y en el silencio de la noche, cuando el mundo se apaga, te surge la pregunta que no te atreves a formular en voz alta. Esto es todo. Este lento declive es lo que llaman vida. El cuerpo, ese templo que habías descuidado, te cobra ahora cada desvelo, cada alimento que no nutre, cada emoción que guardaste en el pecho en lugar de dejar fluir. ¿Y si te dijera que en la antigua China los emperadores tenían un secreto simple pero poderoso? Un secreto que no requería elixires costosos ni rituales complejos. Un gesto tan humilde que podía realizarse en cualquier momento del día, en la intimidad de la alcoba o en la solemnidad del trono. Presionar un punto, un único punto en la pierna, cada día, y vivían con longevidad y vitalidad extraordinarias. Ese punto existe, ha existido siempre, y tú puedes despertarlo ahora. En la medicina tradicional china, todo comienza con el chi. El chi es el aliento vital y la fuerza que anima cada célula, cada pensamiento, cada latido. Cuando el ki fluye libre, el cuerpo florece. Cuando se estanca, se bloquea, se debilita, aparecen las dolencias. Y hay un punto, un solo punto, que es considerado la morada de la longevidad. Los chinos lo llaman Zhusanli. En los textos antiguos, en los pergaminos que los médicos imperiales guardaban bajo llave, se le conoce como el punto ST36, el tercer punto del meridiano de estómago. Su nombre significa 3 millas en la pierna, porque la leyenda dice que quien lo estimula puede caminar 3 millas más sin fatigarse. Pero su poder va mucho más allá de las piernas. Localízalo ahora, aunque solo sea con la imaginación. Siéntate. Estira una pierna. Coloca tu mano sobre la rodilla. Desde la parte inferior de la rótula, baja 4 dedos transversos, y de esos que usas para contar. Ahora, desplázate un dedo hacia el lado externo de la tibia, ese hueso que sientes justo debajo de la piel. Ahí, en ese pequeño valle entre el hueso y el músculo, se esconde el secreto de los emperadores. Es un punto que, cuando se presiona, duele un poco, pero duele bien. Duele como duele la vida cuando despierta. Es una sensación de electricidad sorda, de calor que se extiende, de algo que se mueve donde antes solo había inercia. El emperador amarillo, Huangdi, aquel que reinó hace casi 5000 años y a quien se atribuye el primer gran tratado de medicina china, el Huangdi Neijing, ya hablaba de este punto. En sus diálogos con el médico Qibo, el emperador preguntaba: ¿cómo puede el hombre común alcanzar la longevidad de los inmortales? Y Qibo respondía: debe nutrir su ki original, y debe armonizar su estómago y su bazo, pues de ellos se extrae la esencia de los alimentos y se transforma en energía vital. Y para ello, existe un punto que abre la puerta a la vida eterna, Zhusanli. Los médicos imperiales lo prescribían para todo. Para fortalecer a los soldados antes de la batalla, para restaurar a las emperatrices después del parto, para mantener al emperador lúcido y enérgico mientras gobernaba un imperio. No era magia. Era conocimiento de cómo el cuerpo, ese microcosmos, refleja el macrocosmos. Pero no solo los emperadores conocían este secreto. Los sabios taoístas, aquellos que se retiraban a las montañas a meditar y buscar la inmortalidad, ¿lo practicaban a diario? Peng Su, el Matusalén chino, de quien se dice que vivió más de 800 años, o atribuía su longevidad a la respiración y a la estimulación de ciertos puntos vitales. En las crónicas antiguas se cuenta que cada amanecer, antes de que el sol tocara las cumbres, Peng Su
Se sentaba en posición de loto y recorría su cuerpo con la atención, deteniéndose en Zusanli, masajeando el punto con movimientos circulares, sintiendo cómo el ki, como un dragón dormido, despertaba en su pierna y ascendía por su columna hasta coronar su cabeza. No buscaba fama ni poder, buscaba la eternidad en cada respiración, y los monjes Shaolin, esos guerreros cuyo cuerpo era su arma más letal, también lo usaban. Las leyendas del templo cuentan que los monjes novatos llegaban débiles e enclenques, y que tras meses de entrenamiento sus piernas eran como troncos de roble. El secreto, además de las posturas y las patadas, o era la estimulación diaria de Zusanli. Los ancianos del templo enseñaban a los jóvenes: si queréis que vuestro ji sea inagotable como el agua del manantial, presionad este punto. Si queréis que vuestros golpes tengan la fuerza de un rayo, nutrid este punto. Si queréis vivir para ver a vuestros bisnietos, honrad este punto cada día. Y así lo hacían. En la penumbra del amanecer, antes de los entrenamientos, podías ver a cientos de monjes sentados en fila, con las piernas extendidas, los dedos hundidos en ese lugar mágico, el rostro sereno, el ki fluyendo. Imagina ahora la ciudad prohibida. El emperador, aquel que tenía el poder sobre 1.000 millones de almas, se despierta antes del alba. Los sirvientes preparan el incienso. Los médicos imperiales aguardan en la antecámara. Pero antes de recibir a nadie, antes de tomar el primer sorbo de té, el emperador se sienta en su lecho de seda, descubre su pierna derecha. Con el pulgar busca el punto. Lo encuentra. Empieza a presionar. Gira lentamente, sintiendo cómo el calor se expande. No hay prisa. El imperio puede esperar. La longevidad no. Mientras presiona, visualiza el ki, como un río de luz dorada, naciendo en su pierna, subiendo por su abdomen, llenando su pecho, iluminando su mente. Ese era el ritual. Ese era el poder. Y el emperador vivía años, décadas, gobernando con sabiduría, porque su cuerpo no era un obstáculo, sino un vehículo. Para entender por qué este punto es tan poderoso, hay que comprender los pilares de la longevidad según la medicina tradicional china. No son conceptos abstractos, son leyes del cuerpo, escritas en cada fibra muscular, en cada meridiano, en cada latido. El primer pilar es la nutrición del ki. El ki es la energía que lo mueve todo. Sin ki, el corazón no late, los pulmones no respiran, la mente no piensa. Zusanli es conocido como el punto que tonifica el ki en general. Es como la raíz de un árbol. Si la raíz está fuerte, el árbol resiste tormentas, sequías, plagas. Al presionar este punto diariamente, estás regando tu raíz. Estás diciéndole al cuerpo: hay energía disponible. Úsala para sanar, para crear, para vivir. El segundo pilar es el fortalecimiento del Wei Qi. El Wei Qi es la energía defensiva, el escudo que te protege de los invasores externos. Viento, frío, humedad, calor, sequedad. Cuando el Wei Qi es débil, cualquier cambio de tiempo te derriba, cualquier germen te infecta. Zusanli, al tonificar el meridiano de estómago, fortalece la base de donde se genera el Wei Qi. Los médicos imperiales lo usaban en épocas de epidemias. Prescribían a toda la corte, desde el emperador hasta el último sirviente, que se masajearan este punto a diario. Y las epidemias pasaban de largo. El tercer pilar es la armonía del yin y el yang. El yin es lo fresco, lo húmedo, lo nocturno, lo femenino. El yang es lo caliente, lo seco, lo diurno, lo masculino. Cuando estos dos se desequilibran, aparece el caos. Insomnio, agitación, frío en extremidades, sofocos. Zusanli es un punto equilibrador. No es ni muy yin ni muy yang. Es como un diplomático que negocia la paz entre dos reinos en conflicto. Presionarlo restaura la armonía. La mente se calma. El cuerpo encuentra su temperatura justa. El sueño regresa. El cuarto pilar son los meridianos fluidos. Los meridianos son los canales por donde circula el ki. Si se obstruyen, duele. Y si se estancan, enferma. La pierna, y en concreto este punto, es una encrucijada de meridianos. Estimular Zusanli
Es como abrir una compuerta en un río atascado. El chi vuelve a fluir, y con él desaparecen los dolores, las contracturas, esa sensación de piernas pesadas que tanto envejece. El quinto pilar es la digestión óptima. En medicina china, el estómago y el bazo son los encargados de transformar los alimentos en chi y sangre. Si la digestión falla, todo falla. Por más que comas, no nutres. Zhusanli es el punto maestro del estómago. Estimularlo es como avivar el fuego del hogar. Los alimentos se cocinan bien, se extrae la esencia, se eliminan los desechos. Las digestiones pesadas se aligeran, la hinchazón desaparece, la energía que antes se perdía en procesar mal la comida ahora está disponible para vivir. El sexto pilar es la resistencia al desequilibrio. La vida es cambio. Las estaciones cambian, las emociones fluctúan, las circunstancias se transforman. Un cuerpo longevo no es aquel que nunca se desequilibra, sino aquel que recupera el equilibrio rápidamente. Zhusanli, presionado a diario, entrena al cuerpo para eso. Le da memoria de equilibrio. Cuando llega una emoción fuerte, un disgusto, una preocupación, el cuerpo sabe volver a su centro. No se queda atrapado en el estrés, no somatiza, fluye. Y el séptimo pilar, el más importante, es la práctica diaria. Los emperadores no presionaban el punto una vez al mes. No lo hacían cuando ya estaban enfermos. Lo hacían cada amanecer. Porque la longevidad no se construye con gestos heroicos, sino con pequeñas gotas de constancia. Una gota no llena un vaso, pero miles sí. Un día de presión no cambia una vida, pero años sí. La práctica diaria es el horno donde se forja la inmortalidad. Ahora, escucha con atención. Vas a aprender las 7 técnicas que los antiguos maestros transmitían en secreto de discípulo a discípulo. Son métodos para activar el punto ST36, para despertar al dragón que duerme en tu pierna. Puedes practicarlas ahora, mientras mi voz te guía. La primera técnica es la más básica, la más pura, la presión circular. Si puedes, siéntate. Si no, hazlo mentalmente, pero mejor si tu cuerpo participa. Localiza el punto en tu pierna derecha. 4 dedos bajo la rótula, un dedo hacia afuera de la tibia. Ahora con el pulgar, presiona firmemente. No hasta el dolor insoportable, sino hasta esa sensación de duele pero alivia. Inicia un movimiento circular, lento, consciente. Y 30 veces en el sentido de las agujas del reloj. Luego, 30 veces en sentido contrario. Mientras giras, imagina que estás moliendo un grano de trigo. Ese grano es tu fatiga, tu enfermedad, tu vejez. Al molerlo, se convierte en harina, y esa harina en energía. Siente cómo el calor se expande desde tu pulgar hacia el resto de la pierna. Ese calor es el chi despertando. Hazlo durante 1 minuto en cada pierna. Cuando termines, nota la diferencia entre la pierna que has estimulado y la que no. Esa diferencia, multiplicada por días, es la longevidad. La segunda técnica combina la presión con la respiración. Coloca tu pulgar en el punto. Inhala profundamente por la nariz. Mientras inhalas, presiona gradualmente, aumentando la presión hasta el máximo al final de la inhalación. Sostén la respiración un instante. Luego, exhala lentamente por la boca. Y mientras exhalas, relaja la presión. Suéltala por completo. Repite 9 veces. Los taoístas decían que 9 es el número del cielo, el número de la completitud. Con cada ciclo, estás atrayendo el ki del universo hacia tu punto y al exhalar, estás soltando el ki turbio, el que ya no sirve. Es como si tu punto respirara. Y al respirar, tu cuerpo entero se oxigena, se purifica, se renueva. La tercera técnica es la moxibustión. En la antigua China, los médicos no solo presionaban, también calentaban. La moxibustión consiste en quemar suavemente Artemisa cerca del punto para que el calor penetre en el meridiano. Si tienes acceso a un puro de moxa, enciéndelo y acerca el calor al punto, sin tocar la piel, solo sintiendo el calor que baña la zona. Si no tienes, puedes usar una compresa tibia, o incluso la llama de una vela a distancia segura.
Lo importante es el calor. El calor es yang. El yang penetra, disipa el frío, mueve lo estancado. Los monjes Shaolin, después de las largas vigilias de meditación en cuevas heladas, usaban moxa en Zusanli para recuperar el calor vital. Decían que sin este calor, la meditación no era posible. Con él podían estar horas inmóviles sin que el frío los venciera. Acerca el calor, siente cómo penetra hasta el hueso. Ese calor ancestral, el mismo que calentaba a los emperadores, ahora te calienta a ti. La cuarta técnica es la caminata con estimulación. Los antiguos sabios no separaban la práctica de la vida. Caminaban, y mientras caminaban, activaban sus puntos. Puedes hacerlo ahora, o la próxima vez que pasees. Mientras das un paso, al apoyar el pie, presiona mentalmente el punto. O si puedes, o lleva una pequeña piedra lisa en el bolsillo y al caminar, frótala contra el punto. O simplemente, camina descalzo sobre hierba o tierra, y deja que el suelo, con sus irregularidades, masajee naturalmente la zona. Los taoístas decían que caminar es una meditación andante y que cada paso debe darse con conciencia. Si cada paso que das también masajea tu punto de longevidad, entonces cada paso te acerca a la eternidad. La quinta técnica combina la presión con esencias. En los textos de alquimia taoísta se habla de ungüentos y aceites que potencian la acción de los puntos. Puedes usar una rodaja fina de jengibre fresco. Colócala sobre el punto y presiónala. El jengibre es caliente por naturaleza, penetra, dispersa el frío. O puedes usar aceite de sésamo, tibio, y masajear con él. Los médicos imperiales preparaban bálsamos especiales con hierbas raras, pero sabían que la intención era más importante que el ingrediente. Si no tienes jengibre, visualiza una luz dorada que sale de tu dedo y entra en el punto. Esa luz es la esencia. Esa esencia, combinada con tu presión, es más poderosa que cualquier ungüento. La sexta técnica es la meditación en el punto. A veces, el cuerpo no puede ser tocado. A veces, estás en un lugar público, o tu piel está irritada, o simplemente no puedes. Pero la mente puede tocar donde el dedo no llega. Siéntate, cierra los ojos, lleva tu atención al punto Zusanli. Visualízalo como un remolino de luz, un pequeño sol en tu pierna. Concéntrate en él, respira hacia él. Imagina que cada inhalación alimenta esa luz, y cada exhalación la expande por todo tu cuerpo. Los grandes maestros taoístas podían activar sus puntos solo con la mente. Vivían en las montañas, sin necesidad de hierbas ni agujas. Porque su conciencia era la aguja, su intención era la hierba. Practica esto 5 minutos. Siente cómo el punto responde, cómo late, cómo cobra vida, solo porque tú lo estás mirando. La atención es el mejor estimulante. La séptima técnica es la rutina diaria imperial. Los emperadores no dejaban nada al azar. Tenían horarios, rituales, momentos sagrados. Tú puedes crear tu propio ritual. Elige un momento del día, siempre el mismo. El amanecer es ideal, porque es cuando el ki de la naturaleza asciende, y puedes sumarte a ese ascenso. O el atardecer, cuando el ki se recoge, y puedes recogerte con él. Siéntate en el mismo lugar, enciende una vela, o un incienso, si eso te ayuda a Fioto a marcar la diferencia. Luego, y recorre las técnicas. La presión circular, la respiración, el calor si puedes. Mientras lo haces, reflexiona sobre tu cuerpo. ¿Qué sientes hoy? ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay alivio? Lleva un diario, aunque sea mental, de cómo responde tu punto, de cómo responde tu vida. Porque la constancia no es repetición mecánica. Es presencia renovada cada día. El emperador no presionaba su punto como un autómata. Lo presionaba con gratitud, con conciencia de que ese pequeño gesto era la diferencia entre un imperio efímero y una vida eterna. Ahora imagina qué ocurre si integras esto en tu existencia. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, esta noche, mañana al despertar, la inmunidad, ese escudo que parecía tener grietas, se vuelve de acero. Los resfriados que antes te tumbaban una semana, ahora pasan de largo o se van en 2 días. La energía,
Esa que menguaba hacia media tarde se mantiene estable desde que abres los ojos hasta que los cierras. La digestión, ese proceso que a menudo ni notabas, hasta que se volvía problema, se vuelve silenciosa, eficiente. Los alimentos te nutren de verdad, y esa pesadez post-comida desaparece. Las emociones, antes tan volátiles, encuentran un centro. Los disgustos ya no te derrumban. Las preocupaciones no se instalan en el pecho como inquilinos permanentes. Y el dolor, ese compañero no deseado, ese que creías inevitable con los años, afloja su garra. Las rodillas duelen menos. La espalda se estira. Las manos, antes frías, recuperan su calor. Hay leyendas de campesinos en las montañas de China que vivían hasta los 100 años trabajando la tierra, con dientes propios y mirada clara. Cuando los viajeros les preguntaban su secreto, sonreían y se arremangaban el pantalón y señalaban una pequeña marca en su pierna. Una marca de años de presión, de moxa, de atención. No tenían médicos, no tenían farmacias, pero tenían Zusanli. Y eso les bastaba. Un monje, ya anciano, contaba que su maestro le había enseñado este punto cuando él era solo un niño. Le dijo: «Hijo, el mundo es grande, y yo no siempre estaré. Las enfermedades vendrán, las penas también. Pero si recuerdas un solo lugar de tu cuerpo, que sea este. Porque este lugar te recordará a ti quién eres. Eres energía, eres vida, eres longevidad». El monje, 100 años después, aún presionaba su punto cada amanecer. Y sus discípulos lo miraban con asombro, porque parecía que el tiempo no pasara por él. Esto no es un milagro, no es magia, es sabiduría ancestral, tan eterna como las montañas, tan simple como presionar la piel. Los emperadores lo sabían, los taoístas lo practicaban, los monjes lo transmitieron, y ahora tú lo sabes. La diferencia entre ellos y tú no es el conocimiento, es la práctica. Ellos no solo escuchaban, ellos hacían, cada día, cada amanecer. Con la misma certeza con que el sol sale, ellos presionaban su punto de longevidad. Y el sol, cómplice, les devolvía más días, más años, más vida. Así que hoy, ahora mismo, mientras esta voz aún resuena en tu interior, localiza tu ST36. No esperes a mañana. No lo dejes para cuando estés enfermo. El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Presiona, gira, siente, respira. La longevidad no es un destino lejano. Es un flujo que empieza en este instante, en este punto, en esta decisión. Has recibido el secreto chino. Y el secreto que los emperadores guardaban, que los sabios susurraban, que los monjes sellaron en sus cuerpos. Ahora, tú eres el guardián de tu propia vitalidad. No hay excusas, no hay misterios. Solo hay un punto y un pulgar. Conviértete en el arquitecto de tus años, no el inquilino pasivo de un cuerpo que se desgasta. Si este conocimiento ha resonado en ti, si sientes que hay más puntos, más meridianos, más secretos por descubrir, entonces suscríbete. Porque el cuerpo humano es un mapa de tesoros infinitos, y apenas hemos comenzado a recorrerlo. Hay más puertas que abrir, más dragones que despertar, más ríos de ki que navegar. Nos vemos en el próximo flujo, en la próxima respiración, en el próximo amanecer, cuando tus dedos encuentren el punto y la vida, una vez más, se extienda.